Pues bien, para comenzar la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa, en esta ocasión, vamos a regresar un momento a el blues en Latinoamérica y les voy a presentar una gran armonicista que deben ustedes también descubrir, Sandra Vázquez. Y tenemos esta participación. Les voy a pasar nada más un breve momento porque es una participación en un festival de jazz que se hizo en Argentina y que realmente vale la pena.
Muchas gracias. Bueno, pues qué manera de tocar la armónica de esta gran bluesista que empezó con Greco, uno de los músicos más significativos del blues en Argentina. Y bueno, lo tendremos presente y le seguiré pasando esta información y reproduciendo el trabajo de esta artista que realmente es realmente chingona. Bien, pues estamos ahora aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net y estamos el domingo 13 de noviembre haciendo esta emisión correspondiente que tiene su parte musical para entrar en este momento a Crónicas de Juanito Guanabacoa y proseguir con la lectura de La guerra es un verbo de Ana Arzumanyan, que es muy interesante y que es pie también para presentar otros testimonios que he venido siguiendo como serial en cuanto a demostrar de alguna manera que vamos a decir, la participación de las personas en el arte y en los medios de información hacen una denuncia contra el poder que se ejerce contra la población en diferentes partes del mundo y muy concretamente en México y más en todos nuestros terceros mundos que sufren un embate de violencia cada vez más crudo y directo. Pues bien, La guerra es un verbo de Ana Arzumanyan, vamos en el capítulo 2, se llama Mujeres, creación de democrática y colonialidad en el Cáucaso Sur. Perdón, ahorita estoy un poquito, aquí está. El cuerpo de las mujeres armenias en las representaciones populares del suicidio y la locura a la inmolación del hijo. El texto, como he venido diciendo, está rico en las referencias y notas a pie de página que es necesario consultar para verificar y ampliar la información que se tiene sobre este tema y este gran trabajo de investigación y literario que ha hecho Ana Arzumanyan, con la que también hemos contado con sus participaciones de lecturas diferentes sobre esto que es el hecho de presentar una realidad cruda de la manera literaria y poética. El capítulo 2 de este libro, que ya, como repito, se puede encontrar en las redes pues, literarias y de difusión de información preciosa y alternativa, que en el video podrán ustedes ver los enlaces, para no citar muchas letras pequeñitas de manera oral, y que pueden adquirir, y muchas veces estos libros son gratuitos y merecen mucho la atención del público. En estas crónicas de Juanito Guanabacoa, con la lectura, pues estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar con esto. Bueno, correspondiente a este domingo 13 de noviembre, vamos a proseguir con el libro de Ana Arzumanyan, La guerra es un verbo. Hace 15 días leímos el primer capítulo, A ambos lados del frente, entre los frentes, por encima, escribir la guerra. Ahora nos toca comenzar el segundo capítulo, titulado Mujeres, creación democrática y colonialidad en el Cáucaso Sur. El cuerpo de las mujeres armenias en las representaciones populares, del suicidio y la locura a la inmolación del hijo. Este tema pues nos ha llevado a pensar realmente en seguir presentando también alternativamente otros textos relacionados al sufrimiento, al war business y a los testimoniales que tenemos de lo que son las consecuencias de la guerra. Bueno, pues seguiremos con La guerra es un verbo. En esta ocasión, y con relación a el subtítulo
de este capítulo, El cuerpo de las mujeres armenias en las representaciones populares del suicidio y la locura a la inmolación del hijo, está tomado de un artículo escrito en relación a la revolución de Terciopelo ocurrida en Armenia en el año de 2018 y la acción de mujeres por derrocar al antiguo régimen, sobre todo la actuación de las mujeres fotoperiodistas del grupo 4 Plus del Centro Documental Fotográfico. Para los siguientes artículos que se nombran, se citan y reproducen en esta parte de la investigación de Ana Arzumanian, pues voy a preferir, por razones de tiempo, omitir los pies de página y las relaciones de la información, toda vez que pues el libro ya está disponible y se puede acceder con ello en las redes. Bueno, pues comenzamos. Mujeres, creación democrática y colonialidad en el Cáucaso Sur. En el Ágora de Atenas, espacio al mismo tiempo real y altamente simbólico, hay un templo dedicado a la madre. El relato del emperador Juliano, devoto de la Gran Madre, contó cómo los atenienses insultaron y expulsaron a Galo, sacerdote de la madre, sin comprender la importancia de la diosa, como despertaron a la menis de la madre y cómo trataron de aplicarla consultando a la Pitia, la cual les mandó construir el metro, un templo a la madre en el centro de la ciudad. ¿En qué sentido de la palabra polis podría ser denominada política a la madre? Quizás precisamente cuando pone término a su menis, fuerza de la naturaleza en el cosmos. El metro alberga además los archivos públicos de Atenas. Así, la madre monta guardia sobre toda la memoria escrita de la democracia, leyes, decretos, expedientes. Inviolabilidad, verdad y justicia quedan resguardados en el metro bajo la protección sagrada. La madre tiene vocación de proteger la memoria escrita de la ciudad. ¿Qué es para un ateniense una madre justa? Es una madre que vive en el régimen del diké, y la filiación adecuada se sitúa en el propio corazón de la justicia. Solo merece el título de justa la madre conocedora de lo que la reproducción significa, que reproducir al padre consiste en proporcionar una copia exacta de él sin que quede en el niño la menor huella de la que lo ha alimentado y traído al mundo. En definitiva, la inscripción del padre, algo parecido a una escritura. Esquilo, en Las Suplicantes, cita: parece ser la marca chipriota la que en matrices femeninas ha sido estampada por varones artesanos. La matriz, el molde, recibe la inscripción. El pensamiento cívico la domestica en calidad de matriz. El cuerpo femenino se convierte en tableta de escritura para uso de los varones. Así se integra a la madre en el espacio cívico. ¿Se pensó seriamente en conjurar del todo la amenaza, con tanta frecuencia fantasiada de una justicia terrible, en la que la venganza de las madres amenazaría a los padres? Pero está la madre, destrozada por el duelo y riendo de pronto de forma estridente al son de una música frigia a la que los griegos, y no solo ellos, temen. La ciudad arcaica del duelo gimiente es femenina y por ello debe ser excluido. La maternidad tiene rango de actividad cívica. Al dar a luz, las mujeres perpetúan la estirpe y los nombres. Posibilitan la reproducción de la ciudad. Velar por el duelo consiste en ocuparse de las mujeres, las enlutadas en los funerales. Antígona lo que quiere es en su hermano, no derribar a Creonte. El vínculo del parto, cerrar los ojos, ajustar la boca.
Climenstra o Demeter son madres a las que se les han sustraído sus hijas. Ellas buscarán matar al padre. Una madre no mata a su hija mujer, si mata lo hace de sus hijos varones, porque lo que desea es herir a su esposo. La cólera femenina amenaza al hijo porque éste representa al padre. El fantasma viril por el cual las madres griegas serían peligrosas y las mujeres quedarían excluidas de la ciudad cuando son madres. A la madre se le aplaca y se le hace residir en ágora de la manera más oficial posible. A la democracia se la representa como una patriarquía y la misma habla de los hermanos y puede comprender a los primos y a las hermanas, pero comprender quiere decir también neutralizar. Michelet dice, la palabra sagrada de la nueva época, fraternidad, ella, la mujer, la deletrea, pero todavía no la lee. Del amici de Cicerón a la hermandad, fraternidad francesa, el todavía no al no toda, lacaniano, que se permite decir la mujer no existe, entendiendo como la mujer la comunidad de mujeres, existiendo una por una. Las tecnologías del siglo XX consagraron al hermano. La humanidad y la nación se construyeron en torno al hermano. La virilidad del hermano es retratada por Víctor Hugo. Durante demasiado tiempo se ha ocultado en la mujer un esclavo y un tirano. Por ello la mujer no es todavía capaz de amistad, solo conoce el amor. El Zaratustra de Nietzsche, entendiendo que el amor femenino tiende a no ver más que injusticia y ceguera en todo lo que no es amado. Las grandes meditaciones canónicas sobre la amistad, Cicerón, Montaigne, Blanchot, forman parte de la experiencia del duelo. La amistad está por venir porque la democracia está por venir, dice Derrida en Políticas de la Amistad. Es posible abrirse al ven de una cierta democracia que no sea ya un insulto a la amistad que hemos intentado pensar más allá del esquema homofraternal y falogocéntrico. El siglo XX, el discurso y la ficción legal de la paternidad. Joyce. Helen Schius, Sarah Kaufman, Judith Butler nos hablan de una verdad en tránsito, una verdad que no se estratifica en un nombre o una imagen. Se escribe, corre, se desplaza. Se pierde en el movimiento de la escritura, no en las páginas del libro. El desafío mayor es el desafío del sexo, de la generación. La escena erótica y generacional ha cambiado de tal forma que toca otros órdenes. Clonación, órganos artificiales, inteligencia artificial, reproducción artificial, hiperdesarrollo de los medios de comunicación. No se trata de intercambiar, se trata de conectarse. La materia viva es la materia donde circula información. Cuerpo comunicante, conectado, de manera tal que la identidad individual y colectiva está siendo reconstruida. Si la lengua está marcada por la raza, la generación y el género, como no observar cambios y devenires en el lenguaje. El conocimiento de sí requiere una tecnología semiótica material que crea lazos entre los cuerpos y los significados. Un mundo sin géneros, que quizás sea un mundo sin génesis, pero también puede ser un mundo sin fin. Un cyborg, acrónimo, un inglés cyber, cibernético, y un organismo cibernético, cyborg,
que es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la tecnología. La encarnadura cyborg se encuentra fuera de la historia de la salvación, no se marca en el calendario del teatro edípico. La trama de una unidad original en la naturaleza se ve superada por la realidad cyborg, de manera que no sueña en las comunidades organizadas en torno al modelo de familia. El cyborg es el vástago ilegítimo del militarismo y del patriarcado capitalista. De todos modos, sabemos que los vástagos ilegítimos no son fieles a sus orígenes. La epistemología occidental se ve puesta en crítica con estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías afectan tanto la sexualidad como la reproducción. La escritura ha sido crucial en el mito occidental. La escritura cyborg no sueña con una totalidad ni con los cuentos de había una vez de los orígenes, sino que es una escritura de sobrevivencia con la intención de usar herramientas para marcar al mundo que lo han marcado a él. La política cyborg es la lucha del lenguaje contra la comunicación perfecta, el dogma central del falocentrismo. Subvertir la estructura y los modos de producción de la identidad occidental. La raza bastarda enseña acerca del poder de los márgenes y de la importancia de una madre como la Malinche. Todas las historias que comienzan con una inocencia original, la tragedia de la autonomía, la alineación, la guerra, son trampas reguladas por las políticas de reproducción. La máquina somos nosotros, nuestros procesos, un aspecto de nuestra corporización. Género, gender, en inglés es un verbo, no un sustantivo. Se trata siempre de producción de sujetos en relación a otros sujetos y en relación a artefactos. El lenguaje deja ser un eco de verbum dei para consolidarse como constructo técnico. La reproducción en los tiempos ciber linda como la réplica. El cuerpo biotécnico, es un sistema semiótico, un campo complejo de producción de significados, semánticas de defensa e invasión. Las prácticas lingüísticas y semióticas, las tecnologías de la escritura y los circuitos de lectores proveen una clave física a la circulación del significado y de poder. Malintzin, sujeto hablante y procreadora. Si la épica fue el género utilizado para construir la polis, la narrativa, novela, cumplió con la labor de edificar al Estado-nación. Los relatos fragmentados en imágenes y el fotoperiodismo son hoy un campo fértil para dar cobijo al diálogo de un entendimiento de lo complejo. Mientras las respuestas de las mujeres de la polis griega son el crimen, la ibris, el ahorcamiento o la súplica en el caso de las suplicantes por un dictamen justo hecho por hombres, Malinche, como sujeto del discurso descolonial, es quien elige hablar, es la que traduce y negocia con el colonizador. El genetista Alan Wilson, conocido en el mundo como el padre de Eva, llegó a la conclusión que todos los seres humanos están emparentados con una única mujer, la Eva. A partir de este concepto podríamos decir que una única mujer une a todos los seres humanos. Viviana Bernat explica que cuando se produce la fecundación a través de la unión del óvulo con el espermatozoide, se pierden las mitocondrias de origen paterno y solamente se conservan las maternas.
Por lo tanto, todas las células que se originan heredan en el genoma mitocondrial de su madre. Esto explica el estudio de ADN mitocondrial para la identificación del vínculo entre la abuela materna y el nieto. Esta identificación permite establecer un patrón capaz de identificar a un individuo. A partir de estos estudios, así como existe un índice de paternidad, también existe un indicador de abuelidad que iba a permitir, a partir de entonces, confirmar la identidad de nietos robados por la dictadura. El ADN mitocondrial presentaba la convergencia de tres elementos de la biología y la tecnología. Una molécula exclusivamente materna por la cual cualquier pariente materno podía ser sustituido por otro pariente materno. Así se podía testear el vínculo genético roto por la práctica genocida. La genética se sirve del ADN tanto nuclear como mitocondrial. El ADN nuclear se toma del núcleo de la célula y el mitocondrial de la mitocondria. Las mitocondrias tienen su propio genoma de alrededor de 16.500 bases, el cual existe fuera del núcleo de las células. Grandes cantidades de mitocondrias están presentes en cada célula, lo cual requiere un menor número de muestras. Tienen una tasa de sustitución, mutaciones donde un nucleótido es reemplazado por otro, más alta que el ADN nuclear, lo cual hace más fácil la resolución de diferencias entre individuos cercanamente emparentados. Ellas se heredan solo de la madre, lo cual permite trazar líneas genéticas directas. Ellas no se combinan. El proceso de recombinación en el ADN nuclear, con la excepción del cromosoma Y, mezcla secciones de ADN de la madre y del padre, creando así una historia genética mezclada e ilegible. Las partículas de ADN mitocondrial muestran que detrás del cambio permanente producido por las mitocondrias de las células femeninas, algo arquetípico permanece. El vínculo entre la genética y los derechos humanos nos conduce a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO 1997. La tecnología de identificación genética humana coloca a la mujer, las abuelas, en un lugar no solo central, sino de constitución de comunidad. Un banco de datos genéticos es un espacio físico usualmente compuesto por una plataforma de tecnología molecular y una plataforma de tecnología informática, en donde se almacenan muestras biológicas a partir de las cuales se extrae el ADN. Esta información se guarda bajo la forma de archivos informáticos codificados, probablemente como una analogía a los bancos comerciales, en donde se custodia e intercambia un bien monetario entre una entidad guardiana y unos depositarios y usuarios. El término banco vino acuñándose en relación a una actividad en la cual los donantes depositan muestras y el guardián se encarga de garantizar la autenticidad y de distribuirlas a unos usuarios, los investigadores. La información allí guardada incumbe tanto a las personas que depositan allí su muestra en sentido singular como a todo un grupo poblacional relacionado con el probando o donante de la muestra. Existe ADN en organelos del citoplasma llamados mitocondrias, que son transmitidas solamente por la madre a sus hijos e hijas y se utilizan para la identificación de restos humanos, pues es más resistente a la degradación que el ADN nuclear. Es obvia la influencia recíproca
de la ciencia, de la genética y las fuerzas políticas y sociales a todo lo largo del siglo, de la utilización de la genética para experimentos eugenésicos en instancias concentracionarias y de exterminio y discriminación, se ha pasado en las escenas del terrorismo de Estado. Según el pensamiento de Bonaventura de Sousa Santos, el mapa de los acontecimientos son mapas epistemológicos. Las distinciones son establecidas a través de líneas que dividen la realidad social en dos universos: el universo de este lado de la línea y el del otro lado. Un abismo separa estas dos líneas. La primera línea global moderna fue probablemente aquella que dibujaba el Tratado de las Tordesillas entre Portugal y España. El carácter abismal de esas líneas delimitan lo colonial. En su constitución moderna, lo colonial representa no lo legal o ilegal, sino lo sin ley. El presente que se construye al otro lado de la línea se hace invisible al ser reconceptualizado como el pasado irreversible de este lado de la línea. El contacto hegemónico se convierte simultáneamente en no contemporaneidad. El retorno a lo colonial es la respuesta abismal a lo que es percibido como una intrusión amenazante de lo colonial a las sociedades metropolitanas. El retorno adopta tres formas principales: la terrorista, los trabajadores indocumentados, los refugiados. La lógica reguladora es la apropiación-violencia. Una cartografía sucia lleva a prácticas sucias. El retorno del colonizador actúa con el control ejercido sobre la población. La resistencia política necesita ser presupuesta sobre la resistencia epistemológica. Un pensamiento post-abismal que conciba la simultaneidad como contemporaneidad, la cual solo puede ser realizada si se abandona la concepción lineal del tiempo. El reconocimiento de la copresencia, una mirada desde el sur. Un conocimiento como intervención en la realidad y no un conocimiento como representación, como ha sido el conocimiento científico de este lado de la línea abismal, donde se coloca al otro solo como objeto de conocimiento. Desfamiliarizar la tradición canónica de las monoculturas del conocimiento. Resistir mediante una acción que altere las relaciones acción con clinamen, tomando la noción de clinamen de Epicuro y Lucrecio. El clinamen es lo que hace que los átomos dejen de aparecer como inertes y sean vistos como un poder de inclinación, un poder creativo, un poder de movimiento espontáneo. A diferencia de la acción revolucionaria, la creatividad de la acción con clinamen no está basada en una ruptura dramática, sino en un viraje o desviación cuyos efectos acumulativos cruzan las líneas. Sujetos desestabilizadores como una subjetividad dotada con una capacidad para actuar con clinamen. Utilizar instrumentos conceptuales y políticos que no reproduzcan lo colonial. La Ilustración construyó el orientalismo descrito por Edward Said, el occidentalismo eurocéntrico fabricado por Hegel y la existencia del sur de Europa. Sur que en el pasado fue el centro de la historia en torno al Mediterráneo, Grecia, Roma, los imperios de España y Portugal. Europa, centro de la revolución industrial, promovió un lugar y un tiempo que significó un desplazamiento filosófico, temático y paradigmático. La descolonización no es un logro de la liberación nacional, sino que consiste en la creación de un nuevo orden simbólico.
Poner en crítica la narrativa de la modernidad con su fijación en el laicismo, su representación de los imperios, sus dominios del ser, la identidad y soberanía. Cambiar el locus de la enunciación, es decir, la ubicación geopolítica y corpopolítica del sujeto que habla. Hemos pasado de la caracterización de pueblos sin escritura del siglo XVI a la caracterización de pueblos sin historia de los siglos XVIII y XIX, a la de los pueblos sin desarrollo en el siglo XX y más recientemente a la de los pueblos sin democracia. Estos conceptos requieren ser descolonizados y esto solo puede lograrse con una epistemología descolonial que asuma abiertamente una geopolítica y una corpopolítica descoloniales del conocimiento. Desplazar el lugar desde el cual se está pensando. Del mismo modo que la revolución industrial logró sobre las formas oprimidas de trabajo las nuevas identidades, derechos, leyes e instituciones de la modernidad, como las naciones-estado, la ciudadanía y la democracia se formaron en un proceso de interacción colonial con personas no occidentales. Desandar el patrón colonial del poder que es, en definitiva, una civilización. Al tratarse de una civilización, la descolonización no puede producirse en una sola dimensión de la vida social. Requiere una transformación más amplia de las jerarquías sexuales, de género, espirituales, epistémicas y políticas. Ello implica una crítica al desarrollismo. La diferencia colonial pondrá en el centro el proceso de producción de conocimiento. Los conocimientos subalternos son aquellas formas de conocimiento híbridas, transculturales, no simplemente en el sentido de sincretismo tradicional o mestizaje, sino en el que les da a aimer cesar de armas milagrosas. Modalidades de resistencia que significan y transforman las formas de conocimiento dominante. Fin del capítulo. Y bueno, pues en conclusión, la forma de descolonizar, que podría ser la conclusión para este segmento, para esta participación de lectura del libro de Ana Arsormanian, La guerra es un verbo, es algo que se está dando en todos lados y que en algún momento presenté también en forma musical con los grupos de mexicanos que vinieron aquí, el Elton y los atletas campesinos, que es una situación bastante energética de cambio de la sociedad. Y bueno, pues hemos citado a de Sousa Santos también en algunas otras ocasiones y seguiremos la lectura, pero ahora pasaremos a los testimoniales de lo que es el poder, el uso del poder que discrimina, que oprime y que venimos siguiendo con el documental de Timoris Greco y de también las entrevistas que hemos tenido de víctimas privadas de su libertad en el caso de El Militar en México. Así es que, bueno, pues siguiendo esto que es muy importante, yo creo que la lectura cuando es hecha a través de citar diferentes artículos se dificulta un poco si no leemos los pies de página, pero es realmente un trabajo de investigación documental. El capítulo de La guerra es un verbo que nos ha tocado ahora versa sobre dos temas harto interesantes que me dan el pie para empezar los testimoniales, como ya lo dije hace un momento. Y versan sobre dos temas
que son la identificación a través del ADN y los derechos humanos, y el tema de la descolonización, que es la producción de conocimientos siguiendo distintas líneas de pensamiento que incluyen a autores que personalmente yo sigo me concuerdo con muchas de las ideas expresadas en estas tesis de Bonaventura Sousa de Santos, por citar algunos otros. Y esto pues me da pie a decirles que para ver lo que sucede cuando una idea se concreta en una acción social, requiere de alguna manera también la participación de todos los actores, en este caso de la sociedad civil y de la estructura de poder, la estructura de gobierno. En el caso de los desaparecidos en México, ahí tenemos un agujero negro. Pues ahorita en este mes de noviembre, cito yo que hay 3 pasajes importantes que citar. En 1994, el asesinato de Colosio, en mi estado, y con respecto al uso del poder, pues está el asunto todavía vivo y no concluido de la masacre en Allende, en Coahuila, y todas estas situaciones de desapariciones forzadas que implican también esa acción civil que se confronta con el poder del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en mi México con respecto a la búsqueda de nuestros desaparecidos? Bueno, pues aquí comenzamos a dar los testimoniales a través de esta situación. Es un recuento histórico, es un recuento de el presente social, que no es el pasado inmediato, sino el presente social, que implican acciones de seguimiento de diferentes temas. Y en este asunto de ver cuál es la participación del Estado y ver la importancia de la identificación a través de los trazos que deja el ADN. Ya vimos ahorita que hay una diferencia entre el método de la mitocondria, del estudio de los elementos de base de la mitocondria, y aquellos otros elementos nucleicos que nos permiten conocer el origen de nuestra identidad. Pues aquí las desapariciones en la Ciudad de México tienen también una mecánica muy especial y un fenómeno que, relegado a la violencia de Estado, no se ha resuelto, sigue presentándose. Y bueno, también la acción social de diferentes actores ha sido contundente, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, en que vinieron del extranjero a formar una comisión política de la verdad que trata de hacer valer esas verdades de Estado, sino que encontrar la verdad de lo que es un hecho. Y hemos venido tratando todas estas cosas, que siempre he dicho que todo está conectado en diferentes niveles, y hay que ver entre líneas y atrás de lo que se nos dice que es lo que pasa. Pues les voy a dejar este testimonio para seguir con los testimoniales que hemos venido diciendo y haciendo. Hernández, ella desapareció aquí en la alcaldía Iztapalapa el 27 de enero del 2019. Pamela desaparece el 5 de noviembre del 2017 en el Ajusco, kilómetro 13.5. Jesús Armando Reyes Escobar, Ángel Gerardo Ramírez Chaufón y Leonel Báez Martínez. Son los 3 chicos desaparecidos de Sanborns en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, el 29 de noviembre del 2019. Mi hija Victoria Lisbeth Posada Silva, que desapareció el día 3 de marzo. Mucha gente no sabe que en Iztapalapa se pierde gente, que aquí en el distrito se pierde gente, que no es en Sonora, en Ciudad Juárez, como mucha gente lo pensamos.
El pasado 21 de junio se llevó a cabo la primera de 5 búsquedas masivas de personas desaparecidas en la Ciudad de México. La cita fue en la Y de la Ajusco a las 8 de la mañana. A esta primera búsqueda acudieron miembros de la Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bomberos y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. También se sumaron comisiones de búsqueda de personas de la capital, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, además de colectivos de la Ciudad de México, Estado de México, Tijuana y Sonora. Alrededor de 100 personas acudieron a la búsqueda en el Ajusco. Una vez ahí, se dividieron en grupos y caminaron por aproximadamente 5 horas a lo largo del bosque, en busca de fosas clandestinas. El suelo pantanoso y el mal clima complicaron la búsqueda de los familiares. Sin embargo, la esperanza de encontrar señales de sus desaparecidos los mantenía en el camino. Al finalizar el recorrido, los familiares no quedaron conformes con la organización de las autoridades ante el proceso de búsqueda. Yo digo que más fue mal planeado, La verdad, esto no es lo que nosotros esperábamos. No esperábamos subir y caminar sin buscar. Nosotros lo que queremos es rascar, mover tierra, ¿no? Porque vamos a encontrar algo abajo de la tierra. Si te fijas, en esta no viene un PDI, que sean 2 para la magnitud del perímetro que estamos buscando. No viene pues una doctora legista, no viene cosas que son importantes para una búsqueda, ¿no? Queremos gente capacitada en sus fiscalías porque hay mucha gente que comete omisiones y esto nos lleva a no encontrarlos a tiempo. En 2019, Claudia Sheinbaum informó sobre la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. En ese momento, la jefa de gobierno reconoció que desde 1992 a la fecha se tenía el registro de 792 personas desaparecidas en la capital. Sin embargo, en 2021 la realidad de este fenómeno es otra. La Ciudad de México no quiere entender, o los ciudadanos de la Ciudad de México no quieren entender, que sí están desapareciendo por zonas mujeres, por otras zonas varones y por otras zonas la niñez. Nuestra justicia cree que cuando hay una desaparición es porque se quiso ir del hogar, de la familia, de hacer su vida, ¿no? Yo aquí siento que en el caso de mujeres, y ya no de mujeres, de hombres, aquí ya está inmiscuido narcotráfico, trata, y el gobierno prácticamente esto no le va a entrar. Hay pues alcaldías como muy identificadas en donde están sucediendo, claramente Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, que son como las alcaldías en donde más nosotras y nosotros hemos detectado los casos concentrados, y entendemos, digamos, que en esta lógica que tiene también pues, que ver con los propios contextos de estos lugares. Las alcaldías ubicadas por el colectivo Hasta Encontrarle CDMX coinciden con la base de datos de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. De los 1,666 reportes con los que cuenta la comisión, en la alcaldía de Iztapalapa es donde se concentra el mayor número de denuncias por desaparición, con 245 casos. Le siguen Cuauhtémoc con 186, Gustavo Madero con 163, Álvaro Obregón con 100 y Coyoacán con 94. En 245 casos no se cuenta con la información de en qué alcaldía ocurrió la desaparición. Además, poco más del 59% del territorio de la Ciudad de México es área de conservación ecológica, denominado suelo de conservación, y un espacio en el que familiares de los desaparecidos, colectivos y autoridades creen que podrían encontrar fosas clandestinas. A pesar de contar con estos datos, los familiares de las víctimas insisten en que las autoridades no ayudan lo suficiente en los procesos de investigación y búsqueda de las desapariciones en la capital. Muchas veces hemos hecho investigaciones que ellos no hacen. Al principio hicimos muchas investigaciones y no, hay cosas que no están en nuestra carpeta
por parte de nosotros, que nosotros íbamos y decíamos a Fiscalía lo que encontrábamos. Las omitían. Yo creo que la mayoría del colectivo, pregúntale si estamos iguales, ¿qué puerta voy a tocar más arriba para que las autoridades se muevan, no? Y yo estoy seguro que esa pregunta yo se la hice a la jefa de gobierno y yo creo que uno como familiar lo busca y lo haces, ¿eh? Pero pues a 2 años y medio no sabemos nada de mi hija. Yo les pregunto, si a ellos se les desapareciera o les desaparecen una hija o un hijo, ¿no los encontrarían? Ellos sí, porque ellos sí tienen la economía. Yo entiendo, o sea, yo se lo dije al fiscal, usted no tiene la culpa que Natalia haya desaparecido, pero yo tampoco tengo la culpa de que su persona sea ineficiente, ¿no? O sea, ellos perciben un sueldo y un sueldo que es gracias a todos los ciudadanos, ¿no? O sea, pues yo mínimo que desquiten, ¿no? Lo que se le está pagando. Tan solo entre el 25 de junio de 2019 y el 28 de junio de 2021 se contaba con el reporte de 1.666 personas desaparecidas. De estas, 1.057 habían sido localizadas, 89 de ellas sin vida, según datos del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. A la fecha, 609 personas continúan desaparecidas en la capital. Entonces, por favor, seamos un poquito más humanos. Esperarte a que ellos hagan algo, definitivamente no. Se acaba todo. Yo llego a la fiscalía y de verdad, yo digo, toda mi energía viene y se queda aquí. Y es desesperante, ¿no? Tú llegas 2 años y medio y sin ver nada, entonces esto, como digo al fiscal, es desgastante. Emocionalmente para nosotros es desgastante. Y te enferma, esto te enferma. Que mientras Dios me dé vida, seguiré gritando, ¿no? Y seguiré levantando la voz por mi hija Guadalupe Pamela Gallardo Volante, a 3 años 6 meses. Siempre he dicho, a la muerte no le temo a los vivos y seguiré en la lucha, porque a Pamela no le pertenecía ningún tipo de delincuencia, ningún tipo de violación a sus derechos. Bueno, pues seguimos entonces la línea de las redes, de los más medias, de las redes de comunicación social. En México, quienes ha denunciado el hecho de la actividad criminal de los carteles, de la actividad criminal de los gobernantes, pues han sufrido ese poder de aniquilación de manera muy, muy severa. Y también hay esta situación de las armas de comunicación social del doble filo. Por ejemplo, yo voy a citar esta cadena de Netflix que lleva desde hace algún tiempo el hecho de presentar series de temas sensibles, donde también periodistas participan con investigaciones verdaderamente importantes. Me refiero, por ejemplo, a Diego Enrique Osorno, periodista que desde 1994 ha referido en este documental que tuvo un premio Ariel, 1994, el asesinato de Donaldo Colosio y la degradación del poder hasta formar verdaderamente una mafia en el poder. De estos documentales ya hablaremos más tarde, pero ahorita seguimos con la serie de Temoris Greco, que nos da un panorama que he venido también haciéndolo en serie de lo que es la agresión a periodistas. Y continuamos con esto en esta forma. Y le dice, pues yo lo hago, don Jesús. Don Jesús le entrega el expediente, el cual teníamos copia, y él se lo lleva. Pero fue asesinado también. Nuestros medios habían sido bombardeados y habían sido acribillados, y ya estábamos nosotros que no podíamos salir a la calle, lo empezaron a hacer redes sociales. Se empezaron a hacer grupos de aviso, empezaron como grupos de aviso. Oiga, raza, en la carretera fulana de tal, cuidado porque están asaltando, o cuidado porque hay ponchallantas, o están secuestrando. Valor por Tamaulipas se volvió una fuente para nosotros, porque era de los grupos más veraces. Los delincuentes fueron por ellos. Un cártel ofrece primero 64,000 pesos y termina ofreciendo 3 millones
por la cabeza del administrador de Valor por Tamaulipas, porque es el único que está publicando cosas, y el crimen organizado buscaba acallar esa voz que ni siquiera era periodista, ¿no? La nena de Nuevo Laredo. Nena de Nuevo Laredo, fue que 2011. Ella inicia trabajando, colaborando con el administrador de Valor por Tamaulipas. Y constantemente daban información de quiénes eran los delincuentes y qué estaban haciendo, cosa que los periodistas no podíamos hacer ya abiertamente en nuestros medios. Pasa que ella tuvo una especie como de rebeldía, o sea, como que se le salió de las manos y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi blog. Ahí no era nada más reportar las balaceras, ahí era decir, aquí hay una casa sospechosa, por aquí hay movimiento de vehículos sospechosos. Y él le decía, no, espérate, no te arriesgues, te estás arriesgando mucho, estás hablando mucho, estás dejando muchos rastros de tu ubicación. Y pues ya vemos lo que le pasó, ¿no? A ella la amenazaron y luego la colgaron, ¿verdad? Su cadáver fue expuesto en la misma cuenta que ella usaba, ¿no? Sí, las fotos sí fueron publicadas en el mismo Twitter de ella. Esperando el servicio, ya no va a haber precio. ¿Qué hacemos? ¿Será donde grabamos el video? Pues la actitud de las autoridades en el caso de Moisés Sánchez Cerezo, desde que desapareció el 2 de enero de 2015, fue en principio descalificar su labor como periodista. Nos recordemos que Javier Duarte, en un primer momento, al ser cuestionado por la prensa, dijo, él no era periodista, él era un taxista, como si esto fuera excluyente el uno del otro, ¿no? No se preocupaban primordialmente por su paradero, que en ese momento tenía la calidad de desaparecido. No se preocupaban por encontrarlo con vida. En un momento posterior, ante la presión social, la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz fue construyendo toda una narrativa tendente a demostrar que fue el propio alcalde quien ordenó la desaparición y posterior asesinato de Moisés, supuestamente por lo dicho en una confesión de uno de los detenidos. El Moy y Harry bajaron al señor Moisés Sánchez y ya el Moy se le subió al señor y el Harry sacó un cuchillo. Da pie a muchas sospechas, ¿no? Porque el detenido presentaba golpes, el detenido dijo que escuchó que el alcalde dio la orden. Ya iba yo con Piolín, ya él me dejó en mi domicilio diciéndome que habían hecho cachos al señor Moisés. Y hoy por eso presentamos esta edición. Yo hubiera querido sacar algo así. 32 años informando, diciendo la verdad, diciendo lo que a algunos incomoda, y la unión seguirá, la unión continuará, seguirá distribuyéndose, porque es nuestra manera de protestar, de decir que no nos dan miedo, no nos callarán, porque si no, ellos ganan. Aquellos que mandaron a silenciarlo, aquellos a los que incomodó, aquellos que dieron la orden de callar una voz crítica. No podemos permitir que ellos ganen. Cuando se trata de informar, de decir la verdad, todos debemos estar unidos y eso es la unión. Investigaciones especiales, Aristegui Noticias. Una casa en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esta es la historia. En nuestra casa llevamos una vida lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado solo por 6 años y que su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje. Una investigación de varios meses confirmó que la residencia se ubica en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de Angélica Rivera, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, unos 7 millones de dólares, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo IGA. Grupo IGA ganó más de 8.800 millones de pesos.
cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México. En enero del 2013, Peña Nieto presentó su primera declaración patrimonial como presidente. Mantuvo las 9 propiedades que declaró como candidato. El mismo número de bienes se mantuvo en su declaración patrimonial 2014. Nunca ha mencionado la casa de Sierra Gorda. Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México, en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. Un día para otro simplemente me mandaron a hablar cuando terminó el programa, me dijeron que hasta ahí llegaba mi relación con MBS y me daban 20 minutos para salir, ¿no? Por pérdida de confianza, así dice, MBS Radio prescinde de los servicios de 2 de sus reporteros. Carmen siguió transmitiendo 2 o 3 días, si no mal recuerdo. Rechazamos categóricamente el despido de nuestros compañeros Daniel Izárraga e Irving Huerta. Evidentemente el hecho de que descabezaran la unidad de investigación y aparte sacaran a Irving junto conmigo era una manera de presionarla para que se fueran. Esta acción instrumentada por la administración de MBS afecta seriamente nuestro trabajo. Hasta que finalmente la corrieron a ella también. Los que hacen su trabajo son sancionados, castigados, hostigados y perseguidos, y quienes deberían rendir cuentas pues siguen ahí en sus puestos. Estamos aquí porque todos los días Carmen Aristegui defendía derechos que muchos mexicanos ni siquiera saben que poseen: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ser contrapeso al poder que en México se ejerce cada vez más de manera impune. Y debemos defender aquellos medios que están dándonos noticias que se acercan a la verdad. Se trata de un compromiso que está representado en interponer un amparo. La gente lleva sus demandas ella sola, se agrupan en familias, en barrios, en escuelas y lo hacen así. Fue muy especial por muchas razones, no solamente porque hubo una reacción de gente que acudió incluso a la calle, que expresaba de esa manera su enojo, su disgusto y su reclamo. Hubo cosas adicionales muy importantes en un país como el nuestro, en donde no es común que alguien vaya y presente una denuncia. No es común que alguien dé los siguientes pasos, en este caso frente a tribunales especializados en materia de telecomunicaciones. Se habla de 4,000, 5,000 personas que presentaron formalmente recursos de amparo. Es algo no solamente entrañable para nosotros, sino una señal de que una parte de la sociedad está dispuesta a dar batallas. Desde aquí, Armando se sentaba y se ponía pues a escribir lo que él veía en la calle, ¿no? Para contarlo y que se publicara en el diario. Armando logró un seguimiento muy puntual cuando la delincuencia organizada empezó a infiltrarse en las corporaciones policíacas. Es del 2007, cuando se pone en evidencia cómo las policías estaban protegiendo a los narcomenudistas, que eran quienes estaban distribuyendo ya en grandes cantidades droga en nuestra ciudad, ¿no? La policía estatal y la policía municipal pertenecieron a los 2 cárteles, al de Juárez y al de Sinaloa. Se rompe se fracturan estos 2 grupos, se declaran la guerra y los propios policías municipales o los propios policías estatales eran líderes de los cárteles. Había jornadas donde él le tocaba cubrir hasta 20 homicidios en un día, que es algo realmente muy impactante, sobre todo para periodistas que no estamos en una condición propiamente de guerra, pero que de la noche a la mañana prácticamente la presentábamos, ¿no? Llega a evidenciar cómo el ejército manipulaba las escenas, cómo el ejército sembraba evidencia, cómo el ejército mexicano empezaba ya a ser denunciado por las violaciones que se estaba cometiendo contra la población civil. Aquí algo que ocurría era que el ejército mexicano irrumpía las viviendas y lo primero que hacía era llegar a los refrigeradores. Se comían la comida de las personas que después torturaban.
Resulta que habían asesinado a un hombre y le habían cortado su cabeza, y resulta que lo dejan a los pies de este monumento que es el Papelerito, que es son los boceadores, es el homenaje a los boceadores que se dedican a la venta de periódicos. Y ese monumento está en la Plaza del Periodista, y justo ahí entendimos es un mensaje a la prensa que nos quieren decir, y unos días después mataron a Armando. Él estaba alistándose para salir y venirse a trabajar, pero antes del trabajo, a mitad del trayecto, dejaba a sus hijas en el colegio, en la escuela, y mientras esperaba a que una de sus hijas se subiera al carro, llegó una persona, se metió a su cochera y le disparó. Su hija la hija mayor presenció el homicidio. Algo que, por ejemplo, nos llama mucho la atención es que la mayoría de las personas que participaron desde el inicio de la investigación están muertos. Fueron asesinados uno por uno, desde los peritos, los agentes del Ministerio Público, agentes del Ministerio Público Federal que llegaron a la escena del crimen, fueron asesinados y otros fueron separados de sus cargos. Aquí hasta el 28 de abril del 2011 vivió Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Regina trataba los temas de los indígenas, la pobreza en el estado, la tortura que había habido mucha en una zona como la zona de la Huasteca Norte en contra de campesinos. En aquel entonces, cuando el Procurador General de Justicia, Amadeo Flores, decía que a Regina la mataron porque era un barrio bravo y porque los móviles del robo a casa habitación y el asalto era muy frecuente, a la propia justicia le convenía en esos momentos enmarcarlo como un feminicidio, para no investigar la relación del crimen con su función como periodista. Regina Martínez abre un parteaguas para esta lucha y defensa por la libertad de expresión. Ya en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán había 5 periodistas asesinados, y en lo que iba del gobierno de Javier Duarte ya había 4 asesinados en el puerto de Veracruz. Con ellos no solamente está muriendo una persona, está muriendo la verdad, y eso socialmente es muy grave. A Regina le hubiera gustado que su expediente terminara en verdad y justicia, ¿no? Como no se ha hecho justicia, bueno, nosotros queremos seguirla recordando, y de manera simbólica denominamos hoy a esta plaza, que comúnmente se ha llamado Plaza Lerdo, como Plaza Regina. Hay muchas formas de presión. Una es el sueldo, ¿no? Hay compañeros que les pagan 2,000 pesos al mes. La otra es el soborno, ¿no? Que la mayoría de compañeros, sí lo puedo decir así, reciben dádivas de gobierno, que le llamamos chayos, dinero, ¿no? Tenemos también el temor, los asesinatos. Tenemos a la policía, ¿no? Que no te permite trabajar. Digo, yo como fotógrafo es muy difícil ya realizar fotografías en la ciudad. Siempre hay gente de gobierno, los que les llamamos orejas. Están los policías también, que toman registro de toda la manifestación. No están capacitados para hacer un trabajo de inteligencia, y lo único que hacen es, a nosotros nos ponen nerviosos, nos ponen de malas, nos encabronan, porque hay orejas de la Dirección de Política Regional, hay orejas de la Subsecretaría de Gobierno, orejas de la Secretaría de Gobierno, orejas del CISEN, orejas de la Secretaría de Gobernación, orejas de la Secretaría de Seguridad Pública, policías vestidos de civil. La otra de azul que está en el pilar también es. ¿También? Los 3 de atrás también son. Ajá. El que está parado... Hay eventos en los que suele haber más orejas que reporteros. No puedes tomar fotografía de nada, ni como ciudadano ni como periodista. Pero tampoco le puedes decir nada a la policía si ellos te toman fotografías, porque si tú te atreves a denunciarlo, pues posiblemente no amanezcas vivo. De este lado del canal, que es un canal de aguas negras que desemboca en el manglar de Boca del Río y en el río Jamapa y obviamente el Golfo de México, donde convergen los 3 municipios de la zona metropolitana de Veracruz, que en este caso es...
Bueno, pues dejamos aquí hasta esta parte en la serie que he venido presentando. Escuchamos la voz, por ejemplo, de Rubén Espinosa, hoy asesinado, y de otros tantos periodistas que han sufrido el poder esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita tengo que hacer un paréntesis. Estamos en frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. Aquí estamos en la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa.